Vamos arriba, que estamos iniciando el patrón de la tarde por la bacana 105.9. Buenas Comienzo tardes. de semana. Hoy es lunes, inicio de la semana laboral. Contamos a 6 de junio del año 2022. Es un grato, es un placer y estamos muy tristes y apenados por lo acontecido que comentaremos más adelante. No, más adelante. Buenas tardes, don Jaime Tomás. Saludos, don Nelson Peralta. Saludos, don Jaime. Sí, un intenso calor también, ¿verdad? 35 grados y sensación de 40. En Puerto Rico, 43 y punto algo grados y sensación de 45 en Puerto Rico. Eso es fuerte. Puerto Rico. Eso es verdaderamente fuerte, la sensación sí no hay nada que hacer. Que es como si fuera la realidad. Bueno, hoy ocurrió una tragedia próximo al mediodía, del mediodía, la hora no se especifica muy bien, aunque un escrito que estoy publicando en el Diario Universal tiene la hora, más o menos los episodios según iban aconteciendo. Murió en un hecho de mucha confusión el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera, una persona que todo el mundo lo asimilaba bien, un tipo tranquilo, no le levantaba la voz a nadie, decente, prudente, inclusive hasta siendo delegado ante la Junta Central Electoral, mantenía un comportamiento que mientras todos se exaltaban y brincaban y saltaban, él se mantenía siempre con la compostura porque era un muchacho de mucha educación. Bueno, el acontecimiento murió en el hecho Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, alias Miguel Cruz, una persona que se conocían, que eran amigos desde pequeños. Pero tiene otro alias. Curita. Otro alias. Ah, Curita. Porque parece que al padre que fue general de la Fuerza Aérea también le decían así. El cura le decían. El cura, y este es Curita. El cura y al hijo entonces le decían Curita. Pero ellos estudiaron juntos y todo, es una relación que viene desde la infancia. Sí. Son asuntos del azar y los absurdos que en la vida no se entiende. Una situación que ocurra de esta manera. Fue de mucha confusión. Orlando estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, un ministerio de mucha controversia. Hay varias versiones. La más socorrida es que él se dedicaba a una armería. El matador. El autor del crimen. El matador tenía una armería. Una armería y también un tipo de arma con una marca específica. A mí me lo dijeron, pero yo. Y también Charanday. Sharanday, esa era la tipo. Caranday. Estamos cerca. Sí. Ahora yo llegué. Usted estaba cerca, yo llegué. Sí, lo cierto es, pero también él se detenía algunas granceras de donde obtenía material de mina o material de construcción. Y supuestamente no se ha confirmado, se está en las investigaciones. Una de esas granceras la había cerrado el Ministerio de Medio Ambiente porque no cumplía con los requisitos mínimos de medio ambiente. Y él había acudido donde Orlando Jorge Mera con el objetivo de que le levantara el cierre de la misma. Y ahí se habría ocasionado la situación. Si se toma en cuenta que se trataba de una persona muy educada, una persona muy apacible, una persona muy tranquila, y entonces lo matan de 7 balazos. Ahí hubo una reacción de ira, una reacción muy fuerte. Sí. Entonces, ahí tiene que haber un sentimiento de dolor. Solo la rabia provoca, descompuesto emocionalmente, puede explicar que tú en un despacho a una persona se supone que indefensa tú le des 7 balazos, porque el que conoce a Orlando Jorge Mera sabe que era una persona que ni la voz la alzaba, una persona muy extremadamente tranquila, una persona muy calmada. Entonces, 7 balazos, eso llama poderosamente la atención porque es una reacción muy violenta, una reacción de mucho descontrol. El autor sí es violento. El autor del hecho sí es una persona que perdió el control de sí. Porque tú disparas una vez, pero él no se contuvo. Fueron 7 disparos. Por lo menos 7 veces. 7 veces.
La verdad es que esa persona estaba completa y absolutamente fuera Mira, de control. la gente dice, ¿qué pasó con la persona? ¿Por qué estaba ahí todavía? Y qué raro que nadie le disparó. Después que le disparó a Orlando tantas veces, él entonces lo que hizo fue que se atrincheró, tomó un área. No, lo que la gente se pregunta, Nelson, es, después hubo 7 disparos cuando menos. Sí. Después del primer disparo, ¿dónde estaba la seguridad del ministro? Estaba afuera, porque él estaba con su amigo. El tipo después Sí, que pero disparó. después que salió el primer disparo, ya no estaba con su amigo, pero estaba óyeme, con un atacante. es que un arma de repetición, don Jaime, cuando disparó. En segundos. Fue en segundo, 7. un arma de repetición como una pistola. Eso rápidamente. Entonces él se atrincheró y se condenó. Entonces cuando la seguridad trataron, la gente no pudieron. Cuando llegaron los SWAT, entonces fue que parece ser que lo convencieron. Aquí hay una información que llega, que los SWAT conjuntamente con un cura lo sacaron del edificio y lo llevaron a 400 metros a una iglesia en donde él se entregó. Ya oficialmente lo detuvieron. Porque lo sacaron y se entregó. Lo Pero sacaron. anda un chat. Anda un chat. ¿A qué fue, cura? Anda un chat Parece a circulando. convencer. ¿La policía no tiene un mediador? No sé. Estamos atrasados. Pero anda una conversación circulando en la que en un grupo al que el caballero pertenece le decían, ¿ustedes supieron tal cosa? Que ocurrió tal cosa con fulano de tal. Y dice, pero fulano de tal es de este grupo. Y él responde, llámenme la prensa ahora, díganle que yo estoy aquí. O sea, él desde el chat, acabando de cometer el hecho, para evitar que los policías lo mataran. su interés era que llamaran a la prensa. Pero El hecho es que si lo fueran a matar. Si eran amigos de infancia, Sí, estudiaron entonces, juntos en el Loyola. ahí toma más fuerza el hecho de que hubo ahí en ese despacho una reacción terrible. Orlando Remera, santiaguero, aunque, ¿verdad?, hijo del expresidente Salvador Aro Blanco, familias de Santiago, hijo de Acela Mera de Jorge, De este mismo vecindario. también, y estudió en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, aunque el bachillerato no es aquí en Santiago, sino en Loyola, en la capital. Fue candidato a senador de Santiago en las elecciones del 2010. José Francisco Peña Gómez o Miguel Vargas Maldonado lo mandó a Santiago como candidato a senador. Enfrentó en esa oportunidad a Julio César Valentín. Y ahí fue que los santiagueros, al menos los periodistas, pudimos compartir con él como figura política de una elevadísima educación y decencia. Sí, es una noticia muy triste que ha conmocionado. Yo veo esto aquí, no entiendo. José Adriano envía esta nota de que él se entregó en la iglesia Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. A 400 metros está del ministerio. ¿Y cómo salió el del ministerio? Eso es lo que no se sabe cómo salió. No, porque se atrincheró. Él estaba, no había gente que saliera. Era la cuarta planta. Entonces, ¿cómo salió? Él salió solo y se entregó después en la iglesia. Lo que pasa es, don Jaime, que no se sabía lo que había ocurrido. Pero ¿cómo que había un estado de locura. Escúchame. El estado de locura, o sea, partiendo de lo que ustedes han dicho, porque yo no me acojo a ninguna versión, porque son tantas que no me acojo a ninguna versión. No, pero apliquemos sentido común. Él dispara al ministro, se atrinchera. Correctamente. Usted acaba de decir que él se me introdujo en una habitación. Si no, se atrincheró no sé dónde, pero se atrincheró. Usted dijo que los guardias no pudieron abrir la habitación y cuando llegó el equipo fue que pudieron abrir. La seguridad del ministro y algunos colaboradores acudieron y no pudieron entrar. ¿Ustedes han ido al Ministerio de Educación? Sí, está en el mismo edificio de turismo. Pero lo que es que para tú llegar al despacho del ministro, tú tienes que pasar otro despacho. No, varios pasillos. Está en la cuarta hay un planta. pasillo enorme. Sí. Bueno, eso tendrán que explicar. Pero lo que digo es, ¿cómo entonces el hombre logra salir de ahí, de un edificio cercado? No se sabe. Y todo el mundo conociendo al tipo, porque era un tipo conocido, puesto que hay centenares de fotos, hasta con el presidente de la República, o sea, era un PRMista conocido. Sí. Entonces, ¿cómo logra salir del edificio y se va a entregar a una iglesia que está a 400 metros? No entiendo. No entiendo las versiones. Bueno, pero es que hay muchas cosas todavía que no se entienden y que deberán de explicarlas. Porque, por ejemplo, los motivos directos
de por qué ocurrieron ese desenlace fatal. Tendrán que explicarlo en la investigación de la forma que él salió. A mí lo que me parece que no conocemos el edificio. El edificio es el mismo de turismo y está dividido, y el área de medio ambiente tiene menos espacio, que está a la izquierda. Es para decir que para tú llegar al despacho no es tan fácil. Pero además es que tienes que pasar varias oficinas. Es que ningún ministro entra pasando y cruzando oficinas. Es que tiene una parte, una entrada. Hay una entrada. Entonces me imagino que él lo que hizo fue que aprovechó la confusión. Y salió por ahí. Y se fue a 400 metros. Porque cuando él salía, o cuando estaba el bullicio que se pensaba, había una persona vociferándole una serie de cosas. Pero él entonces fue a la iglesia y ahí el sacerdote lo entrega. Por esa es la versión de que el sacerdote lo entrega, porque ya él estaba en la iglesia y lo estaban buscando en la zona. Esa es la única fórmula de que esto fuera así. Esos edificios donde hay un ministro tienen una entrada... Sí, por la parte posterior. Por supuesto, porque los ministros no entran directo. No. La familia Jorge Villegas ha emitido un comunicado en el día de hoy que da cuenta de que con profundo dolor confirmamos que nuestro querido y abnegado Orlando Jorge Mera falleció este lunes, víctima de varios disparos perpetrados por un amigo de infancia a quien recibió en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las circunstancias del hecho y su consecuente investigación están en manos de las autoridades competentes. Tenemos la certeza de que éstas llegarán a buen destino hasta que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Confiamos plenamente en nuestras autoridades. A la opinión pública, agradecemos sus muestras de solidaridad al tiempo que les pedimos su consideración y respeto a nuestra privacidad en un momento tan difícil y doloroso. Nuestra familia perdona al autor de estos hechos. Uno de los legados más grandes de nuestro Orlando era no guardar rencor. Familia Jorge Villegas. El Ministerio Público está obligado a establecer la verdad de ese hecho. Por supuesto, es sobre la base de el interrogatorio del autor de este homicidio. ¿Es asesinato o es homicidio? Bueno, homicidio. Si hubo planificación, si hubo premeditación, se trata de un asesinato. No se sabe si fue una reacción momentánea ahí o si él fue con esa intención al despacho. Habría que ver. Pero bien, eso es determinar cómo va a calificar el Ministerio Público este hecho, pero en los interrogatorios él tendrá la oportunidad de explicarle al Ministerio Público las motivaciones que tuvo para un hecho de esa naturaleza, si es que él decide, porque también tiene derecho a hacer silencio. No es obligatorio que él explique todos los detalles, puede dejar muchas cosas. Yo, en principio, por el impacto, la conmoción que causó ese hecho, temía porque se suicidara. Era lo más razonable pensar en eso. Como estaba el país, cómo reaccionó el país, ya él tenía que saber cómo estaba la situación. Y yo pensé, en un momento determinado podría entonces decidirse por el suicidio, sobre todo si estaba atrincherado, como decían algunos medios de comunicación. Pues, ¿qué posibilidad tú tienes atrincherándote? Tú solo tienes dos posibilidades: o te entrega de manera pacífica o decide quitarte la vida. Las únicas dos posibilidades que tú tienes. Entonces, ahora será el Ministerio Público, que ya tiene el control de la situación, que podrá, porque aquí también hay muchas, con esto se producen muchas versiones, algunas de ellas especulaciones, otras que tratan de explicar la causa de un hecho de esa naturaleza. Yo particularmente tengo el criterio de que ahí tenía que haber un problema personal muy fuerte para una reacción tan violenta, tan agresiva, con saña, de que tú le dispares así a una persona. Es decir, esos problemas personales causan más dolor que cualquier otra cosa, y había un sentimiento ahí de ese señor para cometer un crimen de esa naturaleza. Sentimiento no, lo que había era de por medio una cantidad de dinero.
porque si le damos veracidad a la versión de que el hombre tenía una mina de materiales de construcción, una grancera, como le llaman también, y que se había sido cerrada por el ministerio y que él fue a donde su amigo, él fue convencido de que su amigo le iba a ordenar la apertura de esa mina. Una grancera de esa tiene un valor fácil de 80 o 100 millones de pesos. Entonces es una cifra para que una persona pierda el juicio, porque él va a donde su amigo de infancia bajo la creencia absoluta y fiera de que su amigo va a ordenar la apertura. Pero eso no es un motivo ni una justificación. Yo no estoy hablando de motivo. Usted puede que no vea el motivo. Yo le estoy diciendo, cuando usted tiene un negocio de ese valor y usted quizás necesita dinero con urgencia y usted va donde su amigo de infancia, su íntimo, que es el ministro, y usted va convencido de que su amigo, el ministro, va a abrirle su grancera, porque es su amigo de toda la vida, y usted tiene un problema de 100 millones de pesos, pongámosle ese valor. Entonces, cuando usted va a eso y ese amigo le dice que no puede abrirle esa mina, entonces ahí se inicia una discusión, porque ¿cómo usted no concibe que su amigo le diga que no puede abrirle su mina? Lo que no se concibe. Y ahí se va perdiendo el control. Una persona dispare. Sí, no, pero es que no es que no lo vea tan fácil. Pero no fue el primer hecho tampoco, porque no ya lo vea tan fácil. Porque él Orlando y tuvo una querella a comienzo de año. Entonces, ese no fue el primer disgusto que ellos tuvieron, e incluso él tenía prohibida la entrada al despacho del ministro. Ajá, ¿y cómo? ¿Y quién lo dejó entrar entonces? Parece que se comenta, pero no está esto no se comenta, confirmado. no hay un documento. No está confirmado todavía de que aquí, tenía prohibido ni nada por el estilo. Pero hay un documento. Pero yo estoy haciendo una suposición basado en el sentido común. El hombre va a donde su amigo íntimo de toda la infancia, a donde el hombre que está en el gobierno, y él también, porque él fue en foto ahí hasta al lado del propio presidente, o sea que era un PRMista. No lo conozco. Bien o mal se siente traicionado por el amigo. En ese momento se siente traicionado con su amigo, discute con su amigo, se acalora con el amigo. Viéndolo así lo estamos justificando. De ahí a levantar una pistola y disparar. Es cuestión viéndolo así, entonces cambia la víctima. Cambia la víctima viéndolo de ese punto de vista. ¿Cómo que cambia la víctima? No, pues claro, la víctima entonces es él y no Orlando. ¿Por qué? Bueno, pues como usted lo explica. No, porque el que yo estoy explicando la reacción de él. Usted está planteando un escenario. Pero no que él tenía la razón, porque él estaba ante el amigo, que es el funcionario. Ese es el problema de la gente, que no sabe deslindar los campos. Si usted es funcionario y usted es amigo mío, yo no le puedo pedir a usted, no le debo pedir a usted nada irregular. Ni estoy comprometido con nada irregular. No le puedo pedir a usted que usted viole ninguna ley ni ninguna resolución. Pero aquí se equivocan la gente. Se equivocan los roles. Pues claro. Y entonces le piden al amigo que haga cosas que el amigo no debe pedir. Entonces tú no eres amigo mío. Porque si tú vas donde mí a pedirme a mí que yo haga algo que altere una disposición, una decisión tomada, tú no eres amigo mío. Mire, déjeme decirle que los problemas básicos que se encuentran los funcionarios del Estado público son con familiares y amigos cercanos, claro que sí, que van en busca de un favor. Por ejemplo, eso, que le abran una grancera. Con ellos. Otra es que le den un empleo, otra es que le den una licitación, lo pongan y a ganar. Entonces, tú sabes qué me molesta a mí de la situación, aparte de lamentar la muerte de Orlando. Pero sí, te han hecho caso omiso de la idealiza. No, pero ustedes uno adelante y otro atrás y no le dicen nada a ella. Tranquilos, no corten su... Hicimos caso omiso. Saludos, la idealiza. Saludos, buenas tardes. Estamos en eso. ¿Estás bien ya? Con 2 bombazos al día estamos aquí. ¿Cómo? ¿La policía te tiró 2 bombazos? No, don Jaime. ¿Qué es eso? Medicándose. ¿Y cómo se ve? ¿Con bombas se medica? Sí, doctor. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Explíqueme. Con una bomba. Una bombita antes para el asma. Para el asma. Ah, usted es asmática. Sí, don Jaime. Yo no sabía. Claro. Disculpe. Contigo hay que tener cuidado. Óigame. Sí.
Sí. Volviendo al tema, que va a ser el tema de hoy, obligado el tema de hoy. Después de lamentar el hecho, porque yo nunca intimidé con Orlando Jorge Mera, pero le tengo un agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve el tema de la Junta de Santiago, cuando el alcalde estaba pidiendo mi cabeza en la Junta, el único partido y el único delegado, aunque otros dicen que ellos también se manifestaron, a mí no me importaba, porque a mí me daba y me da igual salir de la Junta, porque yo le aporto a la Junta no me aporta a mí ni un carajo. Entonces, el único partido y el único delegado que escribió una carta señalándole a los miembros de la Junta Central Electoral que ellos no tenían la potestad de separarme a mí de la Junta. Lo defendimos, don Jaime, y seguimos defendiéndolo a usted. Lo defendimos. ¿Quiénes? Entonces, ¿Quiénes ese son? testimonio de Orlando Jorge Mera lo agradezco porque fue el único que lo hizo, y eso me obligó a mí que yo no hiciera críticas muy acres contra él como funcionario, pese a que yo tenía una visión distinta. Pero después de esto, lo que me molesta es, porque lo he estado viviendo el fin de semana, es que viendo en un chat que yo estoy, pero que nunca escribo, pero lo tengo ahí, las expresiones de que este país se jodió por ese hecho. O sea, que lo están vinculando como si fuera un hecho de delincuencia. Pero el de hoy. Sí, el de hoy. O sea, el país se jodió porque ocurrió eso. Amigo, pero eso ocurrió hace ¿cuánto? ¿Cuánto hace que mataron en condiciones similares a Juancito Esporo? Lo que pasa es que si vemos los cables internacionales con relación a este hecho, yo no he visto ninguno. lo están planteando como si fuera un hecho de delincuencia, como si fuera un hecho grave de mucha eso quizás por la tardanza del gobierno en emitir una versión oficial, que la emitió, pero tardó 2 horas en hacerlo, que debió hacerlo inmediatamente. Sí. Entonces, aquí hay gente que está en posiciones de irse o de quedarse del país, diciendo que el país está manga por hombro, que esto está a mano de la delincuencia, que esto se embromó, que yo qué digo, pero vete a vivir a Estados Unidos, vete a Nueva York. Que ahí la cosa así tan chévere. Para que encuentre la tranquilidad. Sí, ve a Nueva York para que vea cómo está Nueva York hoy día. Es un teatro y se mete un loco con una escopeta. Exacto. Entonces, óyeme, esto es una cosa que es un acto de violencia. Entonces, es increíble que gente de la comunicación, que son licenciados en Derecho, que tienen todas las cosas del mundo, todos los cursos del mundo, insistan en que es parte de la delincuencia. No, es un acto que la policía no puede prevenir. No. Que una persona vaya a un sitio a donde un amigo y por razones de dinero lo mate en una discusión. Claro. ¿Cómo evita? Eso no se puede evitar. Entonces, óyeme, hablamos del país como que el país está entregado a la delincuencia, que aquí esto se embromó. Digo, pero vete, que este país necesita que 5 millones se vayan. Si se van 5 millones aquí, óyeme, este país se va a convertir en, porque 5 millones lo manejamos bien. Sí. Pero 11 ya es más difícil. O sea que sería bueno que se fueran 5 millones a vivir para donde le dé su maldita gana y nos deja aquí a nosotros, porque yo tengo para donde coger. Yo tengo que morir aquí con las botas puestas. Entonces, eso me molesta sobremanera, porque además se lo decía a unos amigos con los que andaba este fin de semana. Digo, óyeme, ustedes pegados de redes sociales, disfrutando, gastando cuartos, pagando cuartos, 100 sosúas que estábamos ahí, gastando cuartos, muchos cuartos en cena, y pegados siguiendo las redes, y que mataron uno aquí, que asaltaron aquí. Digo, ¿qué es eso, amigo? Digo, ¿pero qué es eso? No, hombre, no, dejen eso. Digo, el único comunicador que aquí soy yo. Y usted me ha visto a mí, diga, atento a una bendita red de gente que tú no sabes si lo que se publica es o no es. Yo sí, de bares. Buenas tardes. Yo sí es oficial, yo sí no puedo dar una versión mucho más próxima. Mira, venía escuchándolos y están sobre la pista. Solamente le falta un elemento. ¿Por qué este señor sentía que había cierta obligación de su amigo de infancia para levantarle la prohibición? Él había ayudado a financiar la campaña de su hijo Orlando Jorge Villegas. Fue de los que aportó la mayor cantidad
de dinero para la campaña del hijo de Orlando Jorge Mera. Ese diputado, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, él sentía que había un compromiso. Claro. Y no solamente en enero, Sagrario, la semana pasada ellos tuvieron una discusión muy fuerte. Fue una discusión donde ambos se dijeron cosas muy fuertes. Entonces, con ese background, pienso que Orlando Jorge Mera se confió demasiado cuando le dijo al asistente que él no requería de la seguridad. Ese era el momento para llamar. Y no solo llamar, porque la seguridad entró con. No, y que debía conocer. Al tipo. Claro. Haberle dicho, quédense. Y la misma seguridad. Yo soy la seguridad y desobedezco al ministro. Sí. Mira, está circulando un documento que quizás de ese que ustedes hablan de enero, que es un documento de la Procuraduría Fiscal de la provincia de Pedernales, que aparentemente, y por los nombres que están ahí, no tiene nada que ver con este caso. Porque el documento dice, asunto, formulación de querella contra el señor Santiago Rodríguez por haber incurrido en agresión verbal y física contra Juan Pablo Reyes, del licenciado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. O sea, que no guarda ningún tipo de relación, pero está circulando aparentemente. Son otras cosas. Son otros nombres los que están vinculados. El caso de Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez es otra cosa. Es dueño de un restaurante a la orilla en la presa. En la zona de Bahía de las Águilas. Santiago Rodríguez es un violador de la ley consuetudinario. Él vive vendiendo. ¿Cuál Santiago Rodríguez es? No es el que tú conoces de aquí. No. Este es otro. Este tiene un restaurante a orilla del mar allá. Y él vive violando la ley. Eso es muy frecuente. Y agredió a un guardaparque. Yo creo que comentamos el caso aquí. Y se constituyó el ministerio. Él golpeó al guardaparque. Lo que ocurre es que Santiago Rodríguez estaba en el ministerio en el día de hoy. Pero cuando se formó había mucha gente en el ministerio. Cuando se formó el lío Santiago Rodríguez salió del ministerio y arrancó para Pedernales como no quiero que me mezclen. No quiere la cosa. Porque la situación estaba ciertamente con esto. Carolina Mejía estaba en la sede que se iba a reunir con él más adelante. Cuando ustedes dicen que había otro, sí, hay un ascensor que va desde el parqueo. El parqueo del ministro está ahí y el ascensor tiene su puerta ahí mismo. Lo comparte con el Ministerio pero de Turismo. ¿qué pasa? Sí, pero turismo tiene sus ascensores diferentes. Turismo a la derecha y a la izquierda. Este hombre fue por una escalera de escape por la cocina. O sea que él conoce bien toda el área. Él conocía muy bien. Por esa escalera fue que él abandonó el pero lugar lo que establece Jaime es la verdad pura y simple. Porque esto tiene una verja perimetral, está llena de policías, de los SWAT. ¿Cómo diablos te dejan salir de ahí? No, los SWAT llegaron después. Claro, pero bueno, él tuvo tiempo después que disparó a escabullirse. Yo tengo parte de un diálogo que hubo con él por las redes sociales. Entrégate con los SWAT. Bueno, pero ya eso es otra cosa. No, en el despacho. Y después sale de ahí. Pero no están presentes los SWAT. Él supo manejar su acción. Parece que él cerraría la puerta, se atrincheró y todos pensaban que él estaba dentro, pero ya él no estaba. Pero tomen en cuenta que el tipo es un hijo de militar y ex militar. Sí, conoce todo el movimiento. 1 minuto. ¡Vámonos!